Cuando recién empecé con este canal me encontré con una librería gratuita con la cual hice una canción y un video, y al parecer les gustó mucho a ustedes, ya que es el video más visto de este canal. Y esa librería era Spitfire Audio Labs. Y junto con esa librería, Spitfire Audio también estaba regalando otra más orquestal. Y a continuación les quiero mostrar de qué trata esta librería y qué fue lo que hice. Mi nombre es David Silva, soy productor y sonidista, y bienvenidos al mundo de Silver Sounds. Silver Sounds. Como les comenté anteriormente, esta librería es de la empresa Spitfire Audio, de la cual también sale la librería Labs gratuita y que se va actualizando cada cierto tiempo con nuevos instrumentos. Pero la librería que utilicé en este video para hacer una canción se llama BBC Symphony Orchestra Discover. Es una versión light de una librería mucho más grande que tiene Spitfire Audio y que la entrega por un costo menor, o puedes elegir obtenerla gratis rellenando un formulario y esperando alrededor de 1 o 2 semanas. Obviamente les dejo los links en la descripción, y desde ya, si les gusta este contenido, les pido que pongan me gusta, se suscriban al canal, compartan el video y comenten para ayudarme con el algoritmo y así poder llegar a muchas más personas y poder seguir creciendo con el canal. Pero ahora sí, vamos con esta librería y les muestro qué fue lo que hice y cómo funciona este instrumento virtual. Con toda esta primera sección de strings o de cuerdas fue como empecé a hacer la canción. De hecho, lo primero que empecé a hacer fue con el sonido que venía por defecto, que son los violines primeros, y en ese momento no estaba preocupado de hacer cada sección, así que lo utilicé como si fuera un teclado, como si fuera ya todo el ensamble. Entonces luego de eso fue cuando empecé a hacer las otras capas. Por ejemplo, acá pueden escuchar todas las capas. Esta que acaban de escuchar, junto con unos violines segundos que están haciendo unos leads, con unos chelos y unos contrabajos. Y estas son todas las articulaciones de long. Pero una buena técnica que encontré mientras estaba utilizando este VST fue combinar la articulación del long, o sea las notas largas, junto con los spiccato. Y así, por ejemplo, podemos darle más fuerza a cosas que tienen que ser tocadas más rápida o con más intensidad, o donde queremos más ataque, como es el caso de los chelos y los contrabajos en esta misma sección. Por ejemplo, así suena solo el contrabajo en la articulación long. Y la articulación spiccato suena de la siguiente manera. Como pueden escuchar, está haciendo básicamente lo mismo, así que si los combinamos, lo mismo con los chelos. Y esto es algo que también utilicé con otros instrumentos, hacer esta doble capa con ambas articulaciones para sumarle un poco de ataque. Obviamente el spiccato solo del contrabajo ayuda mucho para darle más potencia a ciertas secciones. Tenemos dos articulaciones más, que una es el pizzicato y el trémolo. Por ejemplo, en esta sección utilicé el pizzicato de los violines primeros y de las violas. Y esto atrás de una cama de cuerdas. Junto con todo esto también está la articulación de trémolo, donde lo utilicé de la misma manera que con el spiccato, haciendo layering. Así un poco se esconde y da la sutileza de que aparece de entre medio de toda esta capa de cuerdas. Y resulta muy conveniente para hacer estas salidas un poco más tensas. Le da mucha más intensidad y tensión a la sección.
Pero eso es más que nada lo de las cuerdas. Por cierto, todas las canciones, loops, beats y multitracks que estoy desarrollando en este canal van a estar disponibles para su descarga en mi Patreon, que es patreon.com/silversounds, donde pueden aportar y recibir los recursos, además de participar en encuestas o varias cosas que voy a estar haciendo ahí en el Patreon. Con esto me ayudan a seguir con el canal y seguir entregándoles contenidos y más recursos para todos ustedes. Pero sigamos con el video. En la siguiente sección utilicé los vientos, en especial los bronces. De la misma manera que les mostré con las cuerdas, utilicé ambas articulaciones en capas para que me diera un poco más de ataque. Por ejemplo, tenemos acá los horns en su articulación de long. Y acá con la articulación de staccatísimo. Y juntos suenan de la siguiente manera. Le da mucho más ataque, en especial en esta subida. Luego acá, como pueden ver, tengo una sección de stack brass y de long brass. Estas dos son casi lo mismo, haciendo estas capas con staccatísimos y con notas largas. A veces hay un poco de discrepancias, donde quiero que haya más fuerza solo utilicé los staccatísimos, y donde quiero que sea un poquito más relajado y sin tanto ataque, utilicé las notas largas sin los staccatísimos. Nota aparte, las tubas con staccatísimo también dan esa fuerza que dan los contrabajos con spiccato. Finalmente, como ya les mostré a grandes rasgos los que hice con los horns, las trompetas, los trombones y las tubas, utilicé un poco de los otros vientos, en este caso el piccolo. También utilicé la misma técnica del layering con las dos articulaciones. Acá, por ejemplo, pueden ver el staccatísimo del piccolo, como está haciendo unas notas, y el long está haciendo estas otras. Y juntos suenan de la siguiente manera. Y eso sirve más que nada para complementar y para que suene más natural. Finalmente el clarinete lo utilicé solo un poquito para darle una variación al segundo verso. Pero más que nada por eso, para dar un matiz distinto. Por último, me queda mostrarles qué hice con la batería y con las percusiones, tanto de Discover como de esta otra cosa que utilicé también para darle más fuerza a la batería. Y también es de Spitfire Audio y es el Labs, que ya lo mostré en otro video. Y esa librería también es gratuita y se va actualizando cada cierto rato y van agregando más instrumentos. Así que les dejo por ahí el video y también el link para que descarguen Labs. Del Discovery utilicé varios elementos de su batería. Uno de los elementos que más me gustó de las percusiones del Discover fueron estos timpani. Nuevamente le dan mucha textura y esta sensación orgánica de orquesta. Y de Labs utilicé la biblioteca de samples que tienen de drums. Y los separé para mi comodidad de esta manera. Como pueden ver, estos cuatro elementos son de BBC Discover y estos otros elementos de acá abajo son de Labs. En conjunto quedaron sonando de la siguiente manera. Finalmente, para terminar, quería algo que cohesionara un poquito más toda la canción, así que le hice un piano con unos sonidos que más me gusta de la biblioteca gratuita Labs, que es el soft piano. E hice un piano que me gustó bastante, de hecho me gusta mucho cómo funciona dentro de la canción. Pero
Pero como vieron, casi todo el resto, casi el 90% diría yo de la canción está hecho con Discover, así que no se pierdan esta oportunidad de descargarlo. Se va a demorar un poquito en llegarles, pero está muy buena la librería orquestal, en especial para ser gratuita. Así que vamos a escuchar la canción. Y bueno, ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, la canción. Como les dije anteriormente, estos multitracks, incluso los MIDI, van a estar disponibles en el Patreon de Silver Sounds en los próximos días, así que vayan a patreon.com/silversounds. Además me pueden seguir en Instagram, en Facebook, y como les dije anteriormente, si les gustó el video pónganle me gusta, compártanlo, comenten y suscríbanse, así puedo llegar a más personas y seguir entregando más videos y más contenido para todos ustedes. Y bueno, sin nada más que decir, desde el mundo de Silver Sounds, mi nombre es David Silva. Me despido. Silver Sounds.